Queridos míos, en este maravilloso día vamos a ver un tema que lo he dado, esta va a ser la cuarta vez. Lo he dado en el año 2004 2 veces, en el año 2007, y hoy por la gracia del Señor vamos a estar volviéndolo a dar. Y es importante lo que hoy el Señor les va a hablar a ustedes al corazón, ya que yo lo tenía así arraigado en mi corazón, siempre le prometí a ustedes hablarlo. Y bueno, por la gracia del Señor vamos a estudiar, vamos a hablar de un siervo de Dios de bajo perfil, porque siempre apoyamos nuestra fe en aquellos grandes y poderosos porque realmente nos estimulan. Y muchas veces estamos caídos y bueno, escuchamos hablar de la fe de Abraham, escuchamos hablar del apóstol Pablo, que son poderosos hombres, ¿no? De una mujer Débora, una mujer guerrera, y tantas historias que tenemos en la Biblia que estimulan nuestra fe. Pero realmente, yo les soy sincera, queridos hermanos, pocas veces escuché hablar de Bernabé. En el transcurso de mi vida, no sé si habré escuchado hablar de Bernabé en un púlpito, sinceramente, soy sincera, pero a mí el Señor me instó a hablar de él. Y nosotros decimos bajo perfil porque analizamos las cosas a la manera humana, pero hay que ver ante los ojos de Dios qué es bajo perfil realmente. Pero digamos que lo vamos a ver así porque de a poco en el desglosamiento de esta prédica se van a ir dando cuenta por qué hablamos de un siervo de Dios de bajo perfil. Su verdadero nombre en realidad era José, y él era de la tribu de Leví, pero era tan bueno y caritativo que los mismos apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa el consolador. Y no todos tienen ese hermoso don que lo tenía este siervo Bernabé. Ser consolador no es tarea fácil, porque hay que tener palabras para consolar realmente al que está mal. Hay momentos y situaciones en que uno tiene que llegar con una palabra, y si no tenemos el don, en vez de hacerle bien, le vamos a hacer peor daño. Pero el que tiene ese don, por más que uno esté mal, va a darle palabras. Porque si uno está mal y le va a querer consolar a otro que está mal, no sé qué se pueda transmitir, pero cuando tenemos esa gracia de parte de Dios, se puede consolar aunque uno esté tremendamente mal. Esta era una de las características de este siervo, que él, los mismos apóstoles, sus mismos compañeros, hermanos, en la fe, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa el consolador. Y bueno, dijimos también que era una persona buena y caritativa. Él era de Chipre, de la isla, o sea que era griego, y era rico. Y me gustaría leer Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37, dice así su palabra. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermosa actitud de este gran siervo de Dios, ya que sus riquezas no le impidieron seguir a Cristo y juntarse incluso con creyentes de condición más humilde. Porque a veces, hermanos, el tema del dinero, algunas personas es como que se les sube un poco a la cabeza este tema, y creen que son superiores, que se tienen que juntar con determinado élite o grupo, y hacen separaciones. Pero Bernabé usó sus riquezas terrenales para convertirlas en tesoros en el cielo. Y no es fácil la actitud de Bernabé, ya que recordemos un poquito la historia del joven rico. Para aquellos que no conocen mucho de su palabra, se encuentra en San Marcos capítulo 10, versículo, del 17 al 22, y un poquito más adelante o antes también pueden leer. Allí está la historia del joven rico. Fíjense que cuando el Señor se llega, le pregunta, este joven le dice al Señor, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Le dice, Señor, los he cumplido todos desde mi juventud. Perfecto, entonces el Señor le toca esa parte que sabía que le iba a doler, y le dice, entonces ve y vende todas tus riquezas y da el bien a los pobres, el dinero a los pobres, y sígueme. Y toma tu cruz, aún le dice así. Entonces, ¿qué hizo el joven rico? Dice que se entristeció, se dio la vuelta y se retiró. Entonces vemos que más adelante en ese relato, el Señor le empieza a llevar a los discípulos a reflexionar cuán difícil será para un rico poder heredar el reino de los cielos. No porque los ricos no puedan ir al cielo, sino porque muchas veces el dinero es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ponen su corazón en las riquezas y no en Dios.
Entonces ahí está el tema, ahí está el problema. Pero vemos que Bernabé, remitiéndonos a este siervo que vamos a hablar en este hermoso día, usó sus riquezas terrenales para convertirlas en tesoros en el cielo, hermanos, porque él tenía un corazón muy especial. Él había encontrado el sentido acá en esta vida, que no eran las riquezas las que importaban, sino hacer tesoros allá en el cielo, queridos. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 21 al 28. Dice: y todos los que le oían, remontándonos a Pablo, pero que en este entonces se llamaba Saulo, todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Vemos que aquí Bernabé habla bien de Saulo, y es una cuestión bastante complicada en nuestros tiempos y en todos los tiempos, hablar bien de otro siervo. Vemos que Bernabé tenía un perfil bastante bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero a él lo querían, o sea, él venía de una posición económica bastante buena, en su iglesia lo apreciaban todos, o sea, en esa comunidad religiosa, llamémosles, porque luego se forma la primera iglesia con el nombre de cristianos por primera vez en Antioquía. Pero mientras tanto, bueno, los hermanos se reunían y lo querían mucho. Bernabé era muy querido por su entorno. Y él empieza a hablar bien de Pablo. En ese entonces se llamaba Saulo. Recordemos que había sido un acérrimo perseguidor. Saulo de Tarso era un asolador, esa era la palabra realmente, porque a los territorios donde él llegaba los asolaba. Cuenta la historia que se llevaba niños, se llevaba mujeres, ancianos, quienes sea, se los llevaba arrastrándolos por el camino. Y muchas de las mujeres, dice, que iban embarazadas, abortaban. ¿Cómo será el maltrato que le otorgaba a los que él se les llevaba cautivo para ponerlos en prisión? Entonces, fíjense en cómo era difícil creer en una persona así, con un antecedente así. Pero sin embargo, Bernabé tiene un corazón tan preparado por Dios que lo busca a Saulo y convence a los apóstoles de la conversión y de la sinceridad de Saulo, o sea, de Pablo. Él es el que convence a todos de que realmente Saulo de Tarso se había convertido verdaderamente y que hablaba de Jesucristo. Pablo, o sea, Saulo, sale de Damasco porque nadie le creía, pues había sido un perseguidor, y se va a Jerusalén. Pero allí tampoco no era reconocido como cristiano por sus hermanos, a causa, como hemos dicho, de su anterior conducta. Y qué difícil realmente, hermanos, cuando una persona con un currículum como el de Pablo se convierte. Nosotros muchas veces, cuando vienen personas del mundo, empezamos a andar con cautela con esas personas, porque decimos, vamos a ver si realmente se ha convertido. Pero esto es lo que pasaba. Él era un hombre que, aunque si bien quizás no había matado, pero sí había llevado cautivo a muchos cristianos para que luego a posterior sean muertos. Entonces fíjense de la violencia que habrá usado Saulo de Tarso para poder llevar a los cristianos a las prisiones. Entonces, reconocer que hubo un cambio genuino en él era difícil para muchos, pero no así para Bernabé. ¿Quién podría fiarse en él, en Saulo de Tarso? Un corazón noble como el de Bernabé, a quien todos sus compañeros de milicia, sus hermanos,
le tenían confianza y lo apreciaban, y por eso le creyeron a Bernabé, porque sabía quién era Bernabé. Y qué importante es que los hermanos digan, esta persona no sirve nada, pero si tal hermano habla bien de esta persona, voy a creer, porque esta persona no miente, esta persona está llena del Espíritu Santo, esta persona está guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos que los discípulos creyeron a lo que Bernabé le estaba diciendo. Entonces, puso el peso de su influencia en el antiguo perseguidor, porque tenemos que empezar a ver con otro ojo, hermanos queridos, a los hermanos cuando se convierten, a los que vienen del mundo con todo ese bagaje que traen a veces. Entonces tenemos que dar un voto de confianza y dejar que el Espíritu Santo nos revele que es una persona que ha tenido una conducta muy mala antes, pero que el poder de Dios lo puede ir transformando día a día. Bueno, Bernabé fue uno de los que tuvo mucha fe en Saulo de Tarso y lo presentó ante los apóstoles como un verdadero cristiano. Y aquí vemos a Bernabé como un discípulo confiado, y qué bueno es a veces tener un hermano que confíe en nuestras vidas. Muchas veces vamos a necesitar de siervos y de siervas que confíen en nuestras vidas. Porque hoy no sabemos, hermanos, muchos se hacen llamar cristianos y vienen muchas veces escondidos. Son lobos rapaces disfrazados de cordero y uno ve una apariencia piadosa, pero ¿qué hay en el fondo? Con el tiempo a veces se descubren lo que son. Pero qué lindo es que Bernabé, aquí lo estamos viendo como un discípulo confiado, lleno del poder del Espíritu Santo, mirando lo que quizás todos los demás no miraban, mirando con los ojos del Señor, mirando en la profundidad lo que solamente puede hacer la obra del Espíritu Santo. Confiar en un hombre que había sido terriblemente violento, perseguidor, asolador. Bueno, vamos a seguir viendo otras características de este maravilloso siervo de perfil bajo, de Bernabé, y vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 21 al 26. Dice su palabra así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos otra característica de este siervo que dijimos era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Virtudes tan necesarias en nuestras vidas para todos los cristianos, hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres buenas. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y tenemos que ser hombres y mujeres llenas de fe. Estas eran las características que la Biblia dice que tenía este discípulo, este maravilloso siervo, que pronto el Señor lo puso al lado de un poderoso hombre como fue el apóstol Pablo. Luego vemos cómo empiezan los dos sus viajes misioneros, allí en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea que recuerden que al principio hemos dicho que él era caritativo, que trabajó en esto de repartir y de enviar socorro a los hermanos que estaban en necesidad.
El Señor lo estaba usando en muchas áreas a Bernabé, y ahora junto con el apóstol Pablo envían comida desde Antioquía a Jerusalén. Y fijémonos ahí en el versículo 30 que se lo nombra primero a Bernabé. Dice por mano de Bernabé y de Saulo, porque Saulo era apenas conocido. Se lo conocía así bastante bien como el perseguidor, pero como ya un discípulo consagrado, entregado, no, él era muy nuevito. Entonces fíjense en cómo primero se lo nombra a Bernabé y luego a Saulo. O sea, primero a Bernabé porque era el más antiguo en la fe y más considerado por el consejo de la iglesia. Pero Bernabé no se consideró tal por sus antecedentes de riquezas y tampoco por su antigüedad en los caminos del Señor, sino que él vio en Pablo un servidor de Dios muy instruido, ya que Saulo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y también Bernabé vio en Saulo que tenía un fuerte celo por servir a su Señor. Porque eso es lo maravilloso, que así como hemos sido nuestra vieja manera de vivir, también lo vamos a hacer en la nueva manera de vivir, pero ya con una vida renovada, una vida cambiada. Entonces, si él era impetuoso, era con un temperamento así, que de arrasar y todo eso, ahora todo eso lo volcaba, pero por la causa de Cristo, porque él antes también creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Él también pensaba que persiguiendo a los cristianos estaba sirviendo a Dios, pero hasta que el Señor se presenta en el camino y le hace ver que no lo estaba sirviendo, sino por el contrario: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor. Pero bueno, vemos que Bernabé estaba viendo todo eso que los demás no podían ver. Él veía con los ojos de la fe lo que estaba escondido en Pablo, en Saulo. ¿Y qué hace Bernabé? Se pone como segundo. Se pone como segundo porque Bernabé empieza a mirar con los ojos del Señor a Pablo. Y este es el punto por el cual yo quiero dejar en su corazón grabado lo difícil que es ponerse en segundo lugar, hermanos. Fíjense en que él actuó tan igual como Juan el Bautista. Bernabé hizo lo que Juan el Bautista un día en San Juan 3, capítulo 30, puedes leer, dice: es necesario, dice Juan el Bautista, que él crezca, refiriéndose al Señor Jesucristo, pero que yo mengüe. Juan el Bautista dijo esas palabras porque sabía quién era Jesucristo. Entonces aquí vemos que Bernabé está tomando el mismo ejemplo de Juan el Bautista. Se está poniendo en segundo lugar para dejarlo al apóstol Pablo que crezca, menguando él ante los ojos de los hombres. Porque recordemos que Dios no analiza las cosas como nosotros analizamos acá en la tierra con ojos terrenales. Nosotros cuando vemos un hermano que empieza a quedarse calladito y que empieza a no moverse tanto, pensamos que ya no está actuando tanto como otros que van de aquí para allá, pero no es así. Nosotros no sabemos si Dios lo está usando poderosamente en la intercesión a ese siervo o a esa sierva. Entonces aquí llegamos al punto clave de la vida de Bernabé. No eran las riquezas, no era la antigüedad, no era el gran testimonio que él tenía ante los suyos, que todas son cosas importantes en la vida de una persona. Sí, porque decir todo es necesario, el dinero es necesario para la obra del Señor. Si hemos sido criados en las cosas del Señor, somos bienaventurados porque conocemos en profundidad lo que es caminar en santidad. Pero nada de eso nos sirve a nosotros ante los ojos del Señor, porque el Señor lo que mira es el corazón. Y eso es lo que el Señor estaba mirando en el corazón de Bernabé. Por eso lo puso al lado del apóstol Pablo, porque el Señor sabe elegir a las personas que van a trabajar a la par nuestra en los ministerios, hermanos. El Señor sabe ponernos, hermanos, que quizás nosotros decimos: no, yo con esto no voy ni a la esquina. Y el Señor te dice: con eso vas a ir a la esquina y vas a ir kilómetros. Entonces, hermanos, veamos la actitud de Bernabé. Bernabé se puso como segundo. Una difícil actitud en los creyentes de hoy. Los cristianos somos hombres y mujeres y tenemos una naturaleza carnal.
de la que se aprovecha siempre el enemigo. El enemigo siempre de esa naturaleza carnal se va a agarrar para querer destruir nuestra vida, destruir la vida de otros siervos y destruir la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa naturaleza carnal? Nosotros continuamente nos estamos alimentando del espíritu, pero también la carne está luchando contra el espíritu. Y una de las dos prevalece, a quien nosotros dejamos prevalecer. Si vamos a dejar prevalecer a la carne, así vamos a terminar también. Dice que los que alimentan la carne están alimentando para perdición, para muerte. Pero en cambio lo que se edifica en el espíritu es para vida eterna. Y entonces, queridos hermanos, el enemigo se va a filtrar en nuestra vida, y si hay un mínimo de carnalidad en nosotros, de esa parte se va a tomar para destruir todo. La vida personal de nosotros, la vida de los que nos rodean y, como dije, la vida de toda una iglesia, porque ya vamos a llegar al final, estamos a medio camino todavía. Entonces, vemos que Bernabé, siendo el primero, supo hacerse segundo hasta un desacuerdo que sucedió con Pablo, que lo veremos un poquito más adelante. Porque en la viña del Señor pasa eso, hermanos, que el enemigo siempre se va a filtrar y va a querer destruir los propósitos del Señor. Pero vamos a analizar, vamos a seguir analizando. Hechos capítulo 12, versículo 25. Allí vemos que empieza a agrandarse el grupito. Eran ellos dos y ahora Bernabé y Saulo, dice que cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, este Marcos es el que escribe luego el libro del Evangelio de San Marcos. Ustedes vayan viendo cómo se va formando el grupo, porque es importante que sigas la hilación de este mensaje, porque el Señor te va a llevar a algo, querido hermano. Este Marcos era sobrino de Bernabé. Y avancemos un poquito más, lo toman a Marcos porque le era necesario, y ahora vamos al capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, el primero, que lo ponen en la lista, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fíjense, Bernabé el primero, Saulo el último en la lista. Y versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor dejó un tiempo entre ellos dos que estuvieran juntos. Pablo debe haber tenido un amor tan grande por el Señor que trató de aprender todo lo que podía, rapidísimo. Y entonces ya el Espíritu Santo los elige. No es que han sido elegidos así entre ellos, se han elegido, a ver, vamos, voy yo, vamos a salir a misionar. No, el Espíritu Santo los comisiona. Y por eso, hermanos, para la obra misionera es tan importante sentir la guía del Espíritu Santo en lo que estamos haciendo, sentir el apoyo. Por eso creo que Dios permitió que me sucediera lo que yo les conté en la anécdota al comenzar, de este ahogo que yo tuve con esa pastilla, porque yo clamé: Señor, la radio. Y en ese momento, hermanos queridos, en ese momento se me desprendió. Sentí el desprendimiento de la pastilla y sentí que podía respirar bien. Y tomé agua y me pasó toda el agua. Porque yo sentí que Dios me está apoyando, hermanos queridos. Y eso es importante. Si no sentimos la guía del Espíritu Santo, no sigamos en ninguna obra, no sigamos en ningún ministerio, hermano, porque lo vamos a estar haciendo en la carne. Y la carne es débil y se debilita. Y si el Espíritu Santo no nos ha comisionado para algo, nos vamos a cansar, nos vamos a enfermar, nos vamos a debilitar y hasta podemos llegar a morirnos físicamente y espiritualmente. Porque todo lo que se hace en la carne muere. Es de la carne, hermanos. Pero lo que se hace en el Espíritu y direccionado por el Espíritu Santo, el Señor nos provee los medios, el Señor nos ministra, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Saben, hermanos queridos, las veces que yo he venido sintiéndome mal, y en varias oportunidades yo le conté a ustedes. Le conté que muchas veces he venido debilitada por diversas razones. Mi cuerpo no daba más y manejando yo venía suplicándole al Señor que me ayudara.
y salí transformada, salí sin dolor, salí sin mal, salí renovada la fuerza, con ganas de todo, hermanos, porque es el Espíritu Santo que Él es el que nos impulsa. Y bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo lo elige para la obra misionera a los dos y a otros más, y eran profetas y maestros. Ellos estaban dando la revelación del Evangelio de Jesucristo y estaban enseñando por todos lados donde misionara. Ellos no solamente misionaban, evangelizaban, o sea, eran evangelistas y eran maestros porque estaban instruyendo y enseñando a los que se convertían, a los nuevos conversos. Entonces eran misioneros, eran evangelistas, eran maestros, eran profetas, eran todos estos siervos poderosos del Señor, porque el Espíritu Santo los había elegido para esa obra. En Hechos capítulos 13, 4 al 5, vemos cómo misionan y tienen como ayudante a Juan Marco. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron, bueno, y ahí continúa otra historia. Pero vemos acá que misionan, tienen como ayudante a Juan Marcos. Luego vemos que en el capítulo 13, versículo 13, dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos la razón, porque la Biblia no especifica cuál fue la razón por la cual Juan Marcos se aparta de ellos, volviendo a Jerusalén. Pero aquí empieza el problema entre ellos. Aquí se empieza a originar. Aquí se siembra, podríamos decir, lo que el enemigo empieza a sembrar en el corazón de nosotros cuando el enemigo quiere hacer su obra. Pasó algo, no se sabe qué razón, fuerte o no fuerte, fundamental o no fundamental. La cuestión es que Juan Marcos se aparta de Bernabé y de Pablo y vuelve a Jerusalén. Y ahora ellos siguen misionando. Bueno, pasan situaciones terribles en capítulo 13, versículo 46, 50, no los voy a leer, pero ustedes leanlo. Pablo y Bernabé son expulsados. Luego en el versículo 14 predican en Iconio, en Derbe, Listra y vuelven a Antioquía, habiendo sido encomendados, donde habían sido ellos encomendados. Recuerden que el Espíritu Santo los encomienda a la obra misionera en Antioquía, y luego de mucho tiempo regresan a Jerusalén. Luego vuelven a Antioquía. En el capítulo 15 vamos a leer versículo 36 al 41. Aquí hay un hecho para tenerlo en cuenta. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Acuérdense en que ellos habían estado misionando por todos esos lugares. O sea, había pasado un tiempo ya. Entonces, bueno, Pablo decide ir a visitarlos. Versículo 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos aquí, hermanos, un desacuerdo, un altercado, una disidencia que empieza a haber entre Bernabé y Pablo, porque nunca falta en la viña del Señor. Estamos trabajando todos juntos y el enemigo se filtra, vienen los desacuerdos, los malos entendidos, vienen las situaciones que el enemigo quiere programar para destruir, porque el enemigo nunca se va a filtrar en nuestras vidas para construir, sino por todo el contrario, para destruir. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desacuerdo entre los dos y una separación. Se produce la separación. Bernabé y su sobrino Marcos se van a Chipre, y Pablo y otro compañero más, Silas, van a confirmar iglesias locales. Ahora,
fíjense en otro detalle importante de Bernabé, porque la verdad que de Bernabé hay que rescatar muchas cosas importantes. Si Bernabé se hubiese quedado en Antioquía junto con Marcos, él habría mostrado un egoísmo en su desacuerdo con Pablo. ¿Por qué? Porque allí en Antioquía, recuerden que lo querían muchísimo a Bernabé. Era muy querido. Recuerdan que él había sido considerado por el concilio como una persona conocida por su trayectoria, conocida por su caridad, conocido por su bondad, porque era un hombre bueno. Entonces, si él volvía a Antioquía, él iba a mostrar mucho egoísmo en contra de Pablo. Porque, ¿qué pasa? Todos se iban a poner a favor de Bernabé, porque todos lo querían a Bernabé. Entonces, muy inteligentemente y guiado con esa presencia del Espíritu Santo, Bernabé dice, no volveré a Antioquía donde todos me quieren, donde todos me van a apoyar y donde todos me van a dar la razón a mí y se van a poner en contra de Pablo. Aquí vemos otra característica. Un hombre que tiene carácter perdonador y comprensivo. Bernabé decide perdonarlo y comprenderlo a Pablo. Entonces, gracias a esa comprensión, queridos hermanos, podemos ver que, en primer lugar, Pablo pudo seguir su ministerio, y lo podemos comprobar porque tenemos las epístolas, o sea, las cartas que Pablo escribió en la Biblia. Y podemos ver cómo Juan Marcos tampoco fue destruido, porque entre todas estas disidencias, desacuerdos, Marco podría haber quedado tan desilusionado. Pensemos que Juan Marco era un poco menor que Pablo y que Bernabé, y podría haber sido tremendamente dañado por la disidencia entre ellos y por culpa de él también. Pero sin embargo, Juan Marcos luego escribe el Evangelio de San Marcos, que nos es de tanta bendición para ver los hechos de Jesucristo contados de parte de otro y escrito por Marcos. Entonces, estos desacuerdos sí son obra de Satanás, claro que sí, que tanto daño hace a la obra de Dios, porque las disidencias y los desacuerdos nunca vienen de parte de Dios, nunca. Pero vamos a ver algo importante un poquito más adelante. Entonces, los desacuerdos y las disidencias son obras de Satanás, hacen daño, pero las posteriores cartas de Pablo nos muestran que el apóstol Pablo reconoció su error y trató de enmendarlo. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Aquí el apóstol Pablo está dando órdenes, que si Marcos va allí, que por favor, le dice él, recíbanlo. Entonces aquí estamos viendo que hay un reconocimiento por parte del apóstol Pablo, que él ha reconocido su error y trató de enmendarlo. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Aquí también vamos a ver otra actitud importante del apóstol Pablo con respecto a su reconocimiento de sus errores, de sus equivocaciones, de su carácter tempestuoso, porque a veces las personas tempestuosas son tan intrépidas que van a cometer muchos errores en la tierra, pero Dios así los usa poderosamente. Dice: solo Lucas está conmigo. Ya supongamos que era bastante avanzada su edad, ¿no es cierto? Y había quedado así solo. El apóstol Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Ya estaba solo. Y dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué hermosa actitud del apóstol Pablo. En un tiempo se enojó, lo corrió, se separó, todo lo que habrá pasado en los momentos de desacuerdos que hay con los seres humanos. Pero, queridos hermanos, acá vemos que está el apóstol Pablo diciendo: me es útil. Le está dando el valor, como diciendo: no crean que el pasado me retumba en el corazón y en la mente. No, Marco me es útil, recíbanlo si van. Ahora yo estoy solo, yo lo necesito. Entonces, queridos hermanos, muchas personas tratan de hablar mal de otros. ¿Para qué?
para ensanchar su territorio. Y a veces esas habladas mal de otros son como una mancha de aceite que se extiende. Pero los creyentes debemos tener la actitud de Pablo, de frenar esa mancha de aceite, secarla, limpiarla, poner la bandina para que no quede ni rastro. Porque hay que frenar el rencor. Si Pablo hubiera seguido rencoroso, nunca hubiera hablado así de Juan Marcos. Hay que reducir esa mancha, hay que perdonar y olvidar y hacer que otros también olviden. Porque no solamente nosotros, acuérdense en que con toda disidencia, en todo desacuerdo y problemas, son muchos los afectados. Eso retumba, vieron que las cosas buenas tienen patas cortas, pero las cosas malas, hermanos queridos, tienen patas largas. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer que el perdón en toda situación prime. Y que otros también se olviden, porque no vamos a estar recalcándole una equivocación a una persona toda una vida. No podemos, hermanos, estar recordándole, acordate cuando tú te fuiste, me dejaste solo, me abandonaste, me esto y me lo otro. No, si se ha perdonado nos olvidamos y punto aparte, y sigamos adelante y con más fuerza y con más amor a veces. Porque después de todos estos desacuerdos, disidencia, cuando hay restauración, hermanos, el Señor pone ministración en el corazón de las personas y puede aflorar un mayor amor, que es lo que pasó con Pablo, que ya estaba solo y sintió la necesidad de llamarlo nuevamente a Juan Marcos. Entonces, mejor quieramos a todas las personas, porque no sabemos a la par de quién Dios nos va a poner en el futuro. Capaz que al que hemos menospreciado, al que lo hemos tenido por nada, ¿me entienden? El Señor lo va a poner de vuelta o va a hacer que lo necesitemos. Entonces, por la duda es mejor llevarse bien con todos para que no tengamos que pasar vergüenza a posterior. Pero hagamos las cosas como la hizo Bernabé y como la hizo Pablo. Y nuestro interés, hermanos, no consiste en ensanchar nuestro grupo o denominación, queridos hermanos. El Señor viene pronto a buscar una iglesia, no viene a buscar una denominación, un grupo. No viene a buscar a las ovejas de determinado pastor. Viene a buscar las ovejas, viene a buscar a su esposa. Todos los hermanos nos vamos a ir juntos, de aquella iglesia. No sé, hermanos queridos, nos vamos a ir juntos y nos tenemos que ir amistados, no enemistados. Entonces, porque el Señor viene a buscar una esposa y nosotros no estamos acá para ensanchar territorios, grupos o denominaciones acá en la tierra. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado está en promover el reino de Dios, queridos hermanos. Yo acá en la radio no estoy para promover mi iglesia. Yo acá en la radio estoy para promover el reino de Dios. Y si Dios quiere promover mi iglesia, la va a promover de las maneras que yo menos me la imagino, hermanos. A veces los hermanos nos ideamos estrategias y pensamos, a ver, yo lo voy a hacer de esta forma. Y son las maneras humanas que el Señor no tiene pensado. Entonces, queridos hermanos, actuemos a la manera de Dios, llenos del Espíritu Santo, porque acá no estamos haciendo guerra contra personas, no estamos haciendo guerra contra denominaciones, ni contra grupos, ni contra territorios. Aquí estamos luchando por promover el reino maravilloso de nuestro Dios. Nuestra iglesia local o denominación son cosas pasajeras, son cosas de la tierra, hermanos, que los hombres la llamamos así, la llamamos así, pero son cosas que van a quedar. Pero en cambio, el reino de Dios es un reino eterno. Entonces, si tú estás luchando por algo terrenal, acuérdate, todo lo terrenal va a quedar en la tierra. Pero si tú estás luchando por el reino de Dios, que es celestial, tus galardones están siendo arriba en el cielo, hermano querido. Entonces, tomemos el ejemplo de estos grandes siervos de Dios, especialmente Bernabé, porque Dios usa muchas veces algo maravilloso que quiero que rescatemos también de esta historia, que Dios usa, sí, los incidentes para extender su obra. Por lo tanto, las enemistades no deben existir a no ser por un breve tiempo. Porque Bernabé lo llevó a Pablo al plano del perdón. Siempre entre dos personas que el Señor pone a trabajar juntas, va a haber uno de los dos que va a ser el que lo va a llevar al perdón al otro. Siempre el Señor ya conoce eso, ya conoce el corazón de uno y del otro. No, ninguno de los dos son mejores. Pero el Señor va a trabajar en uno el área para que lo pueda llevar al otro al plano del perdón. En este caso fue elegido Bernabé. Bernabé lo llevó a Pablo al plano del perdón. No se sabe
quién tuvo la razón, pero por los distintos caracteres se cree que es posiblemente, Bernabé tenía un carácter apacible, tenía un carácter bueno y confiado, como hemos venido estudiando. En cambio, podemos ver que el apóstol Pablo era más enérgico y más irascible. Entonces, podemos pensar que hubo una explosión allí entre los dos y que, bueno, la manera de que Bernabé dijo, vamos a tratar de suavizar esta explosión, tú vete por un lado y yo me voy por el otro, así será mejor. Porque ¿para qué van a seguir si van a seguir explotando los dos juntos? Entonces, hermanos queridos, vemos aquí que el carácter del apóstol Pablo fue cambiando poco a poco. Sí, claro que Dios tiene que ir cambiando nuestro carácter. Si nos ponemos a imaginar lo que éramos al comienzo, cuando hemos comenzado en los caminos del Señor y nos vemos ahora, les puedo asegurar que somos personas radicalmente diferentes. Y eso es lo que le faltaba al apóstol Pablo, cambiar. Recordemos que Bernabé ya tenía una trayectoria en los caminos del Señor y había sido posiblemente tratado más por el Espíritu Santo. Entonces había que darle tiempo al nuevito, que cambie, que crezca, que en fin aprenda muchas cosas que el tiempo nos da. Porque el carácter va cambiando con el tiempo, hermanos. Pero algo maravilloso es que Dios usó esos incidentes para extender el reino de Dios. Porque si seguían los dos juntos, iban a ir los dos para el mismo lado. Y el trabajo iba a ser más lento, más difícil. Pero al separarse, el reino de Dios se agrandó. Uno se fue para un lado y mientras uno estaba para un lado, el otro iba para el otro. Y se buscaron compañeros. Entonces la obra del Señor creció. Y eso es lo maravilloso, hermano, que en Cristo somos más que vencedores. Que aunque el enemigo venga a querer destruir nuestras vidas, a querer destruir nuestros testimonios, los testimonios del Señor acá en la tierra, el Señor, si ve nuestros corazones, que nos hemos arrepentido y que queremos seguir trabajando para Él, va a usar todo incidente para la gloria de Él. Aquí en el caso de Bernabé y de Pablo, lo usó para extender su obra. Es así, queridos hermanos, que podemos rescatar tantas cosas maravillosas. Podemos ver, como yo le he dicho, que Bernabé también, yo pienso en lo personal, que él escribió el libro de los Hebreos, porque presenta al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que tenía que ser semejante a sus hermanos, y recordemos que Bernabé venía de una línea levítica, de una línea sacerdotal. Por lo tanto, todo el lenguaje del libro de Hebreos es un lenguaje especial, que solamente una persona con el carisma, con la trayectoria de Bernabé puede haberlo escrito. Algunos dicen que fue Pablo. Bueno, no importa, hermanos, sea Bernabé o sea Pablo, son dos maravillosos siervos poderosos de Dios que Dios lo usó terriblemente para la obra misionera y extender el reino de Dios, formar iglesias, afirmar a las iglesias en la sana doctrina. Entonces, esto es lo importante. Bernabé fue el que permitió que Pablo creciera. Qué maravillosa actitud de este siervo humilde, de bajo perfil, que no le importó pasar a segundo punto, a segundo plano, porque a partir de ahí no sabemos ya, la Biblia no habla más de Bernabé. Pero sin embargo tenemos todas las cartas, tenemos la Biblia llena de anécdotas, de historias, experiencias del apóstol Pablo que tuvo, poderosas que sostienen nuestra fe, pero sin embargo de Bernabé ya no se dice más nada. Él decidió menguar para que otro creciera. Fíjense en qué maravillosa imagen la de Bernabé, ¿no? Igual a la de nuestro Juan el Bautista, que él menguó para que el Señor Jesucristo creciera, como dije yo, y aquí vemos que él menguó para que el apóstol Pablo pudiera crecer. Recordemos que el Señor Jesucristo, siendo el dueño de la gloria del cielo, siendo el dueño de todo en el cielo, bajó a la tierra humillándose y tomando la forma de siervo, para que haciéndose a semejanza nuestra, nosotros pudiéramos enriquecernos. Para que el Señor Jesucristo, haciéndose pobre, con su pobreza, nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Entonces lo que nosotros creemos humanamente que acá en la tierra es un bajo perfil, o es pasar al anonimato, como quizás pasó Bernabé, ante los ojos de Dios. Dice que muchos que fueron al cielo vieron cosas que no se imaginaban,
Dice que muchos que fueron en el Espíritu tomado en esas experiencias hermosas que el Señor ha permitido a algunos llevárselo al cielo y mostrarle, dice que vieron a personas que no se imaginaban verlas y sin embargo no vieron a personas que sí se imaginaban verlas. Y vieron recompensas para personas que acá en la tierra tenían anonimato. Y vieron a personas que acá en la tierra eran famosas y tenían pequeñas recompensas allá en el cielo. El Señor le quiso mostrar eso a los siervos para que no creamos nosotros que lo que nosotros con nuestros ojos humanos analizamos, el Señor también los analiza de la misma forma. El Señor ve con los ojos que nosotros no vemos, hermanos. El Señor ve el corazón. El Señor vio el corazón perdonador de este siervo Bernabé. Un corazón perdonador, un corazón caritativo, un corazón compasivo, un corazón bueno, pero por sobre todo lleno del Espíritu Santo y de fe. Es la única forma que vamos a avanzar en la tierra, hermanos, apoyados en la fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos dejó Él el ejemplo de hacerse siervo para venir Él humildemente a servirnos a nosotros acá en la tierra, para que tomáramos el ejemplo y no quieramos ser famosos ni primeros, porque en el cielo no existe ni primero, ni segundo, ni tercero. Vamos a subir todos juntos como la iglesia de Cristo. Vamos a subir todos juntos, unidos en una misma mente, en un mismo sentir, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Nos preocupemos por llenarnos del Espíritu Santo, queridos hermanos, para que el Señor, cuando nos comisione, podamos extender el reino de Dios. No vengamos a pleitos y peleas por denominaciones, por la iglesia, por nada de eso, hermanos queridos, porque todas esas cosas, los títulos, van a quedar acá en la tierra. ¿Qué importa que seamos pastores, evangelistas, profetas, maestros? Todo eso en la tierra dice que acá va a quedar. Vamos a subir así, hermanos queridos, como la iglesia amada del Señor sin título, va a quedar acá en la tierra todo eso. Pero aprendamos de este siervo del Señor que aprendió a pasar a segundo lugar para que otro pudiera crecer. Dios los bendiga, queridos siervos, querida sierva, que el Señor los pueda estar usando poderosamente, que este sea un tiempo ya que se aproxima la venida del Señor. Muy pronto viene el Señor a buscarnos, que sea un tiempo de santificación. Los juicios de Dios ya han empezado a caer hace mucho tiempo, van a seguir sobre la tierra, así como han habido terremotos y hay inundación en otros lados, hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que el Señor las está permitiendo porque el Señor ya no tolera tanta maldad, no tolera una iglesia sucia. El Señor nos quiere limpiar porque Él, más que como nosotros anhelamos que el Señor nos venga a buscar, Él también anhela estar con nosotros. Entonces que este sea un tiempo no de peleas, no de pleito, no de querer ocupar el primer lugar o el segundo o el tercero, yo soy más, yo soy menos, sino hagamos la encomienda que el Espíritu Santo nos ha dado. Si el Espíritu Santo nos ha comisionado para algo, lo hagamos con todo el amor y la fuerza que el Señor ponga en nuestras vidas. Y aprendamos a trabajar juntos porque el Señor no quiere llaneros solitarios. El Señor quiere que vayamos de 2 en 2, de 3, de 4, de 5 con grupos, y cuando vengan los problemas no lo dejemos mucho tiempo, no dejemos que empiece a germinar, porque aquí vemos que hubo una reconciliación. Todo lo que el diablo creía que lo iba a utilizar para destruir, el Señor lo transformó para su gloria y para su honra, y para que nosotros hoy estemos aprendiendo de estos dos siervos del Señor, poderosos siervos, pero remitiéndonos a Bernabé, quien es el que hemos elegido en este maravilloso día para tomar sus enseñanzas de un discípulo que aprendió a escuchar la voz de Dios, a someterse a Dios y a dejar que cuando Dios diga, hoy tú menguas y el otro crece, él dijo, sí Señor, así será. Dios lo bendiga. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos en el nombre del poderoso Salvador de nuestras vidas, Jesucristo, que vino a la tierra en forma de siervo y se hizo a imagen y semejanza nuestra, Señor. Gracias por dejarnos ese ejemplo tan grande con tu propia vida, Señor, que también lavaste los pies a tus discípulos, para que nosotros también lo laváramos a todos aquellos que están necesitados, a todos aquellos que hoy necesitan que nosotros le lavemos sus pies, pero que no sabemos si el día de mañana ellos tendrán que lavarnos nuestros pies. Gracias, Señor, por las enseñanzas de Bernabé, este siervo poderoso, Dios mío, que quedó aquí en la palabra del Señor como un ejemplo digno de ser tomado, de ser imitado, oh Dios. Gracias, oh Dios, por todos los Bernabé que existen en la tierra, en el presente, Dios mío. Gracias, bendícelo poderosamente. Y aquellos impetuosos, Señor Dios mío, que aprendan
a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones, para que todos aprendamos a ser unos en el Señor. Gracias, oh Dios, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos pule, Señor Dios mío, y tu Espíritu Santo que esté haciendo la obra en nuestro ser, para que el reino tuyo sea extendido hasta que tú vengas a buscarnos. Gracias, oh Dios, toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy.